¿Quién vive? Amén. El día de hoy les pienso hablar de una actitud que debe estar implícita en nuestra relación con Dios y se llama la consagración. Y para efectos de la enseñanza puedo ver que acá claramente hay ejemplos de consagración, como madres que dan su tiempo en favor y en pro de cuidar a sus hijos, madres que son capaces de quitarse el bocado de su boca para entregárselo a su hijo, mujeres que posponen o sacrifican sus sueños en pos del bienestar de una familia. Igualmente hay hombres que en el día a día en su trabajo pasan circunstancias difíciles, pero cuando les preguntan cómo están, ellos responden bien. Todos estos esfuerzos están encaminados ¿hacia qué? Hacia el bienestar de un hogar, una familia y unos hijos. Para palabras técnicas, la consagración es el amor, la devoción que nos empuja, que nos invita, que nos motiva a dar todo de una manera coherente y bien para un algo o alguien. Cuando hablo de un algo, hay personas que se consagran a su trabajo, que se consagran a su estudio, como lo dije ahorita, a una relación emocional o a los hijos. ¿Cuál es el problema de una consagración no determinada? Que muchas veces no da el fruto que esperamos. Y cuando eso pasa, el ser humano se deprime, se pregunta por qué no dieron las cosas y llegan momentos de tristeza. Pero en Cristo Jesús nuestra consagración a Él siempre va a tener un fruto. De hecho, la palabra nos dice que nos amó tanto Dios, no dice cuánto, dice que de tal manera que entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Amén. En la antigua historia del pueblo de Israel hay unos personajes que son la señal o el símbolo de la consagración. Dentro de la tribu de Israel había una que se llamaba la tribu de Leví, y allí estaban los sacerdotes o el sumo sacerdote. Esas personas tenían ciertas características, tenían unos privilegios, pero a la vez unas responsabilidades dentro del pueblo. Y para observarlo nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas, sacrificios por los pecados, y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los pecados del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. El título del tema se llama Consagración desde el corazón. Y acá el primer punto que podemos ver es que ninguna persona puede decir yo soy sacerdote o soy sumo sacerdote. Nos dice la palabra que es Dios quien los llama. Y como ejemplo nos pone a Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, hermano de Moisés. Vemos también que Dios lo llama. Hermanos, todos aquí presentes tenemos el privilegio, el honor y la fortuna de haber sido escogidos por Dios, de haber dejado atrás una vida diferente, quizás con traumas, con heridas, pero que ahora en Cristo, si bien las circunstancias difíciles no desaparecen, tenemos la confianza de que Él está con nosotros y nunca nos abandona. Segundo punto que quiero denotar aquí, dice, para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo adolece de la debilidad. Es decir, el sacerdote no es alguien que por su postura, por su privilegio, sea alguien que crea estar por encima de los demás. Por el contrario, nos dice la palabra que debe ser en cierta manera una persona comprensiva, empática y que se ponga en la posición del otro. ¿Por qué? Porque es muy fácil desde afuera
hablar de la condición de otra persona. Por eso es necesario que muchas veces nosotros, en cierta manera, nos pongamos en el papel del otro y no juzguemos, sino que simplemente en el amor de Cristo le fortalezcamos y sigamos adelante. Ahora bien, en la palabra encontramos grandes tesoros. No sé si lo encontrarán por primera vez o lo recordarán, pero vamos a ir al libro de Apocalipsis 1:6. Y nos dice la palabra: Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él se ha dado la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren cómo es Dios. Él no solamente nos ha creado, no solamente nos ha perdonado a través del Señor Jesús, Él nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha bendecido. No contento con eso, nos dice la palabra que nos ha hecho ¿qué? Sacerdotes y reyes. Entonces miren cómo podemos disfrutar de la misericordia, de su multitud de favor, de gracia y riquezas en Cristo Jesús. Ahora bien, para entender el término sacerdote, en la historia bíblica ellos tenían unos parámetros y unas evidencias. Para hacerlo de una manera más lúdica, vamos a ver un corto video donde a grandes rasgos nos van a definir quién será el sacerdote y sus funciones. De realizar las tareas litúrgicas, principalmente en el templo, y de ofrecerlos. Los sacerdotes eran los encargados de realizar las tareas litúrgicas, principalmente en el templo, y de ofrecer los sacrificios. Para ser sacerdote, las personas tenían que estar libres de defecto físico y descender de la estirpe de Aarón. Es decir, el sacerdocio en Israel era hereditario y se adquiría por pertenecer a la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví y encargó a sus parientes la función de cuidar y transportar el tabernáculo en el desierto. En tiempos de Jesús, unos 7.000 sacerdotes se encargaban de atender el templo de Jerusalén y realizar los sacrificios rituales. El resto del personal del templo pertenecía también a la tribu de Leví y eran llamados levitas. Eran considerados autoridades religiosas y tenían el deber de interpretar la ley. Tanto los sacerdotes como los levitas en general eran gente humilde que vivían de las ofrendas y de un impuesto que pagaba el resto del pueblo. Los sacerdotes se levantaban antes del amanecer, tomaban un baño ritual y se vestían con ropa interior y túnica blanca larga, ceñidos con un cordón y con un gorro también blanco. Después se dirigían a la cámara de las tablas de la ley, donde se repartían las tareas del día: presentar la ofrenda de los sacrificios, la limpieza del altar o el encendido de las lámparas. Todos los sacerdotes y levitas acudían a los oficios matutinos, una ceremonia acompañada por música y cantos que duraba varias horas. El resto de la mañana ofrecían sacrificios privados. Y a la caída de la tarde se ofrecía un segundo sacrificio comunitario y se rezaban más oraciones. Por la noche había varios sacerdotes en guardia encargados de mantener encendido el fuego del altar. Los sacerdotes de menor rango vivían del reparto de lo recaudado en el diezmo y en ocasiones completaban sus ingresos dedicándose al comercio o algún otro oficio. Comían de lo ofrecido como sacrificio en el templo y de las primicias de los productos agrícolas. La mayor parte de los sacerdotes se repartían en 24 secciones que cumplían turnos de una semana de servicio en el templo 2 veces al año.
Por lo general vivían fuera de Jerusalén, dispersos en Judea y Galilea, y acudían al templo en su turno. Dios amor. Allí vemos lo que era realmente el sacerdote, pero también hay otra figura muy importante y es el sumo sacerdote. Entonces vamos a ver el segundo video. En la época en la que no había rey en Israel, el miembro más importante del pueblo y el de mayor autoridad era el sumo sacerdote, llamado en hebreo Cohen Gadol. Él tenía la posición más sagrada en el judaísmo, desde Aarón, el hermano de Moisés en la antigüedad, hasta la destrucción del segundo templo en el año 70. El sumo sacerdote supervisaba el culto, los sacrificios y el servicio, primero en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Actuaba como líder espiritual del pueblo judío y reunía en él toda la autoridad en cualquier asunto relacionado con la nación. El sumo sacerdote era el primero y principal entre todos los sacerdotes de Israel. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín y el máximo responsable del templo y del cumplimiento de la ley. Pero el privilegio más importante era de carácter religioso. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del santuario y donde habitaba el Arca de la Alianza. Entraba una vez al año, el día del Yom Kippur. La función del sumo sacerdote, según la tradición bíblica, era hereditaria. Se transmitía del padre al hijo primogénito, siempre entre los descendientes de Aarón de la tribu de Leví. Aunque esta norma fue abolida a causa de motivos políticos. En tiempos de Jesús, bajo el reinado de Herodes y de los romanos, aunque el cargo de sumo sacerdote seguía siendo vitalicio, dependía de las autoridades políticas. Los diversos reyes, procuradores y gobernadores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían. El sumo sacerdote pertenecía a las familias más nobles del pueblo. Gozaba de gran dignidad y una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo y colaboraba con el poder romano. Tenía que ser íntegro físicamente, sin defectos físicos, y santo en su conducta. No podía tener contacto con ningún cadáver humano, ni siquiera con los de su propia familia, porque caía en impureza y le incapacitaba para realizar su servicio. También tenía restricciones a la hora de contraer matrimonio. A diferencia del resto de sacerdotes que tenían turno de servicio en el templo, el sumo sacerdote tenía un servicio ininterrumpido. Él era quien supervisaba al resto de sacerdotes. El santuario, sus trabajos y la tesorería estaban bajo su vigilancia. El sumo sacerdote utilizaba las mismas prendas de vestir de lino que usaban el resto de sacerdotes, pero sobre ellas se colocaba una túnica azul, rematada con borlas y campanillas doradas. Encima llevaba un chaleco bordado con franjas doradas, púrpuras, escarlatas y azules, y en el pecho una bolsa de oro con 12 piedras preciosas que tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, y que solo el sumo sacerdote podía llevarla. Este pectoral colgaba de 2 broches de oro y ónice en los hombros. Sobre la cabeza llevaba un turbante de lino fino, con una lámina de oro sobre la que estaban grabadas las palabras: «La santidad pertenece al Señor». Como acabamos de ver en el video, vemos aquí las diferencias del sacerdote y el sumo sacerdote. Vemos que el sumo sacerdote era la persona más llamada a la consagración, era la persona que realmente mediaba entre Dios y los hombres. De hecho, la palabra que leímos ahorita en Hebreos 5:5 nos dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Para el pueblo de Israel, después del 70, cuando perdieron el templo, no hay un sumo sacerdote. Pero la palabra nos enseña que nuestro sumo sacerdote es ¿quién? Y a la vez, él mismo es el sacrificio perfecto. Es decir, él omite como sumo sacerdote y él mismo es la ofrenda, el sacrificio de amor por todos y cada uno de nosotros. Allí ya tenemos una presentación. Es el tema donde podemos ver algo que he denominado la pirámide de la consagración. Allí vemos 3 niveles que simplifican 3 tipos de cristianos, por decirlo así. Son el pueblo de Dios, el sacerdote y el sumo sacerdote. Entre los creyentes del pueblo de Dios vemos a aquellos que asisten a la iglesia, reciben un mensaje, hay un cambio momentáneo, pero hasta ahí. En el segundo nivel vemos el nivel del sacerdote. Es aquel creyente que viene y reciba la palabra, hay un cambio en su vida, pero aún tiene áreas de su vida que no le ha rendido a Cristo. Y en el último nivel y más angosto está el sumo sacerdote. Es aquel creyente que viene, que cree, que profesa una fe y además de ello se involucra en la comunión con el Señor, y su testimonio es, como lo vemos ahora, intachable. ¿En cuál de estos niveles podríamos ubicarnos? En nuestro nivel de consagración, en el nivel del pueblo, del sacerdote o tal vez quizás del sumo sacerdote. Allí vemos las ropas sacerdotales. Vemos pues la clara diferencia que en la época del pueblo de Israel, todo el que los veía sabía quién era el sacerdote y quién era el sumo sacerdote. La pregunta: hoy por ropas y moda no habría ninguna diferencia, pero si nosotros nos vemos como nos ve la palabra como sacerdotes, en cuanto a nuestro compromiso con Dios, aparte de la ropa en lo exterior, ¿cómo nos vería el mundo? ¿Realmente sí nos vería como personas devotas de Dios, como personas que amamos a Dios, o nos verían simplemente como buenas personas y ya? Y para ello es necesario un compromiso real, genuino, delante del Señor. En cuanto a eso ustedes dirán, pero bueno, somos sacerdotes, pero ¿bajo qué parámetros somos sacerdotes? Y hoy, a la luz de la palabra, observaremos cuáles eran los requisitos o las condiciones que debería tener una persona para poder ser sacerdote o sumo sacerdote. Y para ello vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 21, versículos del 1 al 24. Voy a hablar para ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: el Señor le dijo a Moisés: habla con los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por ningún muerto de su pueblo, a menos que se trate de un pariente cercano de su madre o su padre, de su hijo o su hermano, o de una hermana soltera y cercana al sacerdote y que no haya tenido marido. Por alguien así podrán contaminarse, pero no se contaminarán ni se harán impuros como cualquier hombre del pueblo. No se harán tonsuras en la cabeza, ni se recortarán la punta de la barba, ni se harán heridas en la carne. Se consagrarán a mí, su Dios, y no profanarán mi nombre, porque ellos me presentan las ofrendas encendidas y el pan que se me ofrece, por lo tanto deberán ser santos. No podrán casarse con una ramera, ni con una mujer de mala fama, ni con una mujer a la que su marido haya repudiado, porque los sacerdotes están consagrados a mi servicio. Ustedes deben mantenerlos santos, pues ofrecen mi pan para ustedes. Ellos serán santos, porque yo, el Señor, que los santifico, soy santo. Si la hija de un sacerdote comienza a prostituirse, deshonra a su padre y será condenada a morir quemada.
El que sea sumo sacerdote entre sus hermanos y en cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar pues las vestiduras, no deberá descubrirse la cabeza, ni rasgarse las vestiduras, ni tampoco entrar en donde haya algún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre se contaminará. No podrá salir de mi santuario, ni profanarlo, ni que él ha sido consagrado para mí. Por el aceite de la unción, yo soy el Señor. Deberá tomar por esposa a una doncella. No se casará con ninguna mujer que sea viuda, o repudiada, o de mala fama, o ramera, sino que de su pueblo tomará por mujer una doncella, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que lo santifico. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga ningún defecto físico podrá acercarse a mí, su Dios, para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea este ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado o enano, o que tenga una nube en el ojo, o sarna, o alguna irritación de la piel, o un testículo magullado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón podrá acercarse ante mí para presentar las ofrendas encendidas. Si tiene algún defecto, no podrá tener defecto alguno. No podrá acercarse para ofrecer mi pan. Podrá comer sí mi pan, del alimento muy santo y de las cosas santificadas. Pero por tener un defecto no podrá acercarse a la parte posterior del velo ni al altar, para no profanar mi santuario, porque yo soy el Señor que lo santifico. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Aquí vemos claramente que Dios da un norte, da unas ideas. Del versículo 1 al 9 dan los requerimientos para el sacerdote, y del 10 al final para el sumo sacerdote. Según la pirámide que vimos ahorita de la consagración, vemos que el nivel más alto es el sumo sacerdote. Así que a la luz de la palabra y los requerimientos que le pedían al sumo sacerdote, hoy examinaremos y miraremos nuestra vida, a ver cómo estamos nuestro nivel de consagración. No para sentirnos mal, sino para ver nuestra condición, y como en Cristo Jesús hay perdón y gracia a través de Él, renovar nuestros votos de consagración hacia Él y tener una vida íntegra delante de los ojos del Señor. El primer punto es que no tiene que tener la cabeza descubierta. En la imagen que vimos del sacerdote y del sumo sacerdote, vemos que tenían gorro. ¿Qué implica eso para nosotros? Nosotros no podemos llegar a una consagración real para Dios si no cuidamos nuestra cabeza, es decir, nuestros pensamientos, porque en nuestro cotidiano vivir llegan muchísimas ideas, buenas, malas, y tenemos que aprender a pedirle a Dios la capacidad para discernir qué es lo que nos está sumando y qué es lo que nos está restando. ¿Por qué? Porque lo que primero permitimos en nuestra mente, si permitimos que eso pase, llegará a nuestro corazón y después lo terminaremos haciendo obra. Por eso es necesario que de entrada cortemos con todos aquellos pensamientos que nos están alejando de la voluntad del Señor. Ustedes preguntarán, ¿cómo lograremos eso? La palabra es clara y nos dice: la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. A medida que nos expongamos más a la palabra del Señor, vamos a tener una mayor capacidad de raciocinio, de inteligencia, y de tener la fuerza de desechar y no dar entrada a aquellos pensamientos o ideas que nos quieren perturbar, robar la paz, la tranquilidad que el Señor Jesús nos ha dado. Dice: rasgarse las vestiduras.
Antiguamente rasgarse las vestiduras era una señal de asombro, de humillación, pero aquí estamos hablando de las vestiduras de un sacerdote. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque es que las vestiduras, Dios le dijo a Moisés cada uno de los detalles que llevaba. Entonces no estamos hablando de cualquier vestido. ¿Qué implica eso? Que Dios nos ha regalado el vestido de la santidad. Cuando en el Nuevo Testamento recordamos la historia del hijo pródigo, ¿qué es lo primero que dice el Padre? Dice que le pongan vestidos nuevos. ¿Qué significa eso? La santidad que recibimos en Jesús. Eso significa que debemos de cuidar nuestras obras. Unas obras que no dañen la santidad que hemos recibido por gracia en Jesús. Y es aquí hacer una parte en pensar qué es lo que hacemos cotidianamente que uno diría, esto lo estoy haciendo bien, esto lo apoyaría a Jesús, a esto Jesús le daría o manito arriba. Pero ¿cuáles serían aquellas cosas con las cuales Jesús le daría no me gusta? ¿O cuáles serían aquellas actitudes que Jesús diría, esto no va? Tenemos que ser responsables y consecuentes espiritualmente y analizar qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro compromiso. Dice, no entrar donde haya algún cadáver. Litúrgicamente, cuando el sumo sacerdote tocaba a un muerto, fuese de la familia o no, se volvían litúrgicamente impuros. ¿Qué implica eso para nosotros? Que como cristianos y como aquellas personas que queremos agradar a Dios, todos conocemos nuestras debilidades, pero ¿qué implica eso para nosotros? Que no debemos exponernos a esas situaciones que sabemos que a las cuales somos más débiles. Ejemplo, si hay una persona que le ha costado dejar el alcohol, no le ayudaría, no le alimentaría permanecer con personas que continuamente toman. Lo mismo aquellas personas que fuman o aquellos tipos de amistades o corrillitos que mantienen chismoseando, por decirlo de alguna manera, porque la murmuración también es un pecado. Entonces tenemos que tener la capacidad de identificar nuestras debilidades y pedirle, Señor, yo estoy débil en esto, ayúdame a cuidarme. Y así veremos como cada día nuestro compromiso y nuestra devoción, nuestro amor, en pocas palabras, nuestra consagración a Dios va a crecer cada día más. Dice, no podrás salir de mi santuario. El sumo sacerdote era la única persona que debía quedar allí constantemente. ¿Qué implica eso para nosotros? Que constantemente nosotros debemos de tener una comunión con Dios a través de la meditación de la palabra, a través de la oración. Esos son pilares fundamentales para que la comunión con Dios no se pierda. De hecho, Jesús cuando nos da el ejemplo de la oración nos dice que entremos a nuestro aposento y cerremos la puerta. ¿Qué implica esto? La privacidad, el no permitir que los agentes externos o situaciones externas rompan, dañen o obstruyan nuestra comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Dice, tomará por esposa a una doncella de su pueblo. Y aquí vemos una gran debilidad del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, Dios siempre les advirtió que no tomaran como esposas o no se unieran a mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque iban a desviar el corazón de su pueblo hacia otros dioses. ¿Qué estamos viendo acá? Que Dios nos está diciendo que para consagrarnos, nuestro corazón debe estar rendido a Él, nuestras emociones deben estar rendidas a Él. Cuando a Jesús le preguntaron que cuáles eran los principales mandamientos, Él los resumió en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros diríamos, no, pero es que Dios es un Dios egoísta porque si quiere que lo ame solamente a Él. No. Cuando amamos a Dios de corazón, Él mismo se encarga de gestionar, de dirigir nuestras emociones. La palabra nos dice que donde está el perfecto amor, echa fuera el temor. Es decir, cuando Jesús es el Señor, amo y está sentado en nuestro corazón, Él se encarga de hacer que nuestras emociones
sean admitidas de la mejor manera. Por eso es que muchas veces así tengamos dificultades, no caemos en la tristeza, no caemos en la depresión, porque es el Espíritu Santo el que gestiona, el que articula nuestras emociones. Igualmente cuando hay situaciones donde uno sabe que tiene la razón y hay otras personas que, digamos, nos tratan mal, legalmente uno podría cargarse, pero la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué implica eso? Que manejar nuestras emociones nunca va a ser fácil y no vamos a ser capaces. Si fuera así, la palabra no sería clara al decir los que necesitamos a Él. Entonces, por eso la invitación es decirle: Espíritu Santo, esta es mi forma de ser, este es mi temperamento, ayúdame para que mis sentimientos no afecten mi relación contigo, ni mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros, sino que seas tú quien dirija todo. Aquí dentro de la historia bíblica ya hablamos de los requisitos físicos, es decir, aquellas anomalías físicas que Dios le dijo a Moisés: bueno, estas personas no entran porque tienen un defecto físico. Gracias a la misericordia del Señor, esto hoy no aplicaría físicamente para nosotros, pero sí vamos a ver el contexto espiritual. Cuando hablamos de alguien ciego, es una persona que no ve, una persona que fácilmente no se puede ubicar, que así sepa que debe ir a cierto lugar, necesita acompañamiento. Ahora bien, ¿qué implica eso para nosotros? Una persona ciega es aquella que en su diario vivir no reconoce a Dios. Es decir, se le hace natural o de una manera mecánica el levantarse, el comer, el hablar, el caminar. No reconoce que cada una de estas acciones es por la misericordia de Dios. Hasta hace poco me di de cuenta que biológicamente no hay ningún órgano en el cuerpo que cree la voz. El mero hecho de que hablemos es un mero milagro del Señor, porque tipificamente, biológicamente, no hay un órgano que diga: este órgano crea la voz. Dice el cojo: la palabra nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hablando del cojo, si Jesús es el camino perfecto, hablamos del cojo, es una persona que sus pisadas no son firmes, no son constantes, no son parejas. ¿Qué implica eso? Una persona inconstante, es decir, una persona que un día ora, al otro día no. Un día lee la Biblia, al otro día no. Y cuando lo hace, dice: oh, el Señor me habló. Hermano, el Señor siempre te ha hablado, eres tú el que no te dispones. La palabra nos enseña que las personas son inconstantes, y no solamente en un área de sus vidas, en todas. De hecho, en el Nuevo Testamento se nos habla de que puede ser caliente o frío, pero no tibio. ¿Por qué? Porque Dios lo echa. Es hubo que decir, hay dos personas que no tienen ni un sí ni un no, sino que esperan la conveniencia del momento, también tiene una consecuencia. Y Dios nos ha llamado a tomar siempre la decisión por Él. Amén. Amén. Mutilado. La palabra nos enseña en las cartas de Pablo que todos hacemos parte de la iglesia, somos una parte de la iglesia. Acá cuando hablamos de alguien mutilado es una persona que le hace falta una parte física. A nuestra vida espiritual es aquella persona que aún tiene algún área de su vida que no le ha entregado el control al Señor, que le ha costado hacerlo. Podría ser su parte económica, su parte familiar o quizás sus sentimientos. Cuando sucede esto, ese creyente no puede disfrutar de una total paz y tranquilidad en el Señor. ¿Por qué? Porque esa área que aún no le ha entregado el Señor no va a estar bajo bendición, simplemente porque no ha tenido la actitud de decir: Jesús, me pasó esto, esto y esto, te entrego, ayúdame, quiero cambiar. La persona mutilada es una persona que pone por encima de la palabra sus sentimientos, porque desde su punto de vista lo que él está haciendo es lo mejor, cuando realmente la palabra nos está invitando a algo totalmente diferente. Deforme y jorobado.
aquí quiero hacer un énfasis, y tristemente se ve mucho el día de hoy, y son aquellas personas que reciben la palabra, pero que la toman a su conveniencia. Es decir, deforman, por decirlo de alguna manera, el mensaje real de la palabra del Señor. Igualmente, cuando lo reciben y lo imparten, lo hacen de la misma manera. Por eso hoy vemos personas que hablan de que de que Jesucristo viniera era para que simplemente nos hiciéramos prósperos, cuando realmente el eje de que Jesús viniera es demostrar el amor de Dios, salvarnos a nosotros y a través de él tener redención en Cristo. Si hubiera sido así y Dios hubiera enviado al Señor Jesús para darnos abundancia y prosperidad, los primeros que hubieran terminado prósperos económicamente hubieran sido los apóstoles, y todos sabemos que todos y cada uno de ellos padeció en Cristo. No se habla de riquezas, se habla de que llevaron el Evangelio, y realmente esa es la verdadera riqueza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Lo que recibimos de Cristo o lo que permitimos en nuestra vida diariamente? Pie o mano rota. Aquí vemos que si bien no falta algún tipo del cuerpo humano, vemos que sus funciones no están totalmente bien. ¿Qué tipifica esa semejanza para nosotros? Es el tipo de cristiano que viene a la iglesia, que actúa y que podríamos decir, no, está lleno del Señor, su testimonio es excelente, pero realmente su interior, su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida de apariencias. Es posible que en algún momento de nuestras vidas nos hayamos acercado a alguna persona de esas, y muchas veces podemos diferenciarlas por la manera en cómo se expresa, porque así aparentemente digan algo, en su corazón, en su rostro, en su forma de mirar, hay algo que no nos cuadra. Y cuando eso pasa, hermanos, tengamos cuidado, porque cuando el Señor no nos da paz, no nos da tranquilidad al acercarnos a alguna persona, es porque algo está sucediendo. Es allí donde debemos llegar a la oración y decirle, Señor, muéstrame qué está pasando. No para poner a la persona en vergüenza, sino para cuidar nuestro corazón, porque muchas veces esas personas buscan o son piedra de tropiezo para otros, quizás con comentarios, quizás con actitudes, pero debemos guardarnos de todo ello. El enano. La palabra nos dice que Jesús crecía en gracia, estatura y sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Qué ejemplifica el enano? El enano es aquel creyente que viene, que recibe, pero no avanza en su relación con Dios. Es aquella persona que se estanca, es aquella persona que, si bien viene y recibe, se emociona un momento, voy a hacer esto, voy a cambiar, pero llega a su casa y finalmente su fe no es una fe verdadera, porque la fe sin obras es. Eso ejemplifica el enano, esa persona que no se dispone teniendo la palabra, teniendo todas las garantías para verdaderamente vivir y llevar una vida consagrada al Señor. Nube en el ojo. Ahorita les hablaba de, era alguien ciego que no veía. Acá vemos nube en el ojo. ¿Qué implica eso? La palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. ¿Qué implica eso? Que muchas veces como cristianos nos guardamos de ciertas actitudes. Yo no robo, yo no mato, yo no caigo en fornicación, pero permitimos ciertas cositas que a nuestros ojos son pequeñas, pero que delante de Dios no lo son. No en vano dice la palabra en Romanos 3:23 que por cuantos todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, para Dios no hay pecado grande o pequeño, que quizás en las consecuencias sean diferentes, sí, pero pecado es pecado delante del Señor. ¿Qué podría ser una nube en el ojo? Si viste que ese hermano llegó y ni siquiera me saludó, quién sabe qué le habrá pasado. Lo digo porque lo he escuchado y son, digamos, errores muy pequeños,
pero cuando alimentamos esos comentarios, eso se va volviendo una bola de nieve y más grande, eso hace primero que el ambiente en la iglesia no sea mejor. Y segundo, tenemos que evaluarnos si realmente, cuáles son esas pequeñas cositas. Y eso lo haremos a través de la comunión con Dios, porque en vano decía el rey David: Señor, muéstrame los errores que me son ocultos. Muchas veces podemos pecar o equivocarnos inconscientemente y no nos damos cuenta, pero bendito sea el Señor que aún su palabra nos reta, nos invita a evaluarnos y a mirarnos. Saben, aquí hay que hablar de las heridas, no solamente mentales, físicas, sino aquellas heridas del corazón. Nosotros no llegaremos a la plenitud de una consagración a Dios si aún no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque cuando vemos la historia bíblica, a Jesús llegaban todas las personas, leprosos, ciegos, cojos, mujeres con diferentes defectos, pero a todas el Señor Jesús los atendió, los sanó y les dio una palabra. Ahora bien, nosotros tenemos esa disposición de esas personas de decir: Jesús, he vivido esto, me dolió, no lo esperaba, quizás vino de parte de la persona más cercana a mí, de pronto mi esposa, mis hijos, mi hermano, un amigo, porque muchas veces podemos esperar malos comentarios o heridas de personas de afuera y podríamos soportarlo fácilmente, pero cuando la herida, el agravio, viene de alguien cercano a nuestro círculo, ya la cosa se pone diferente porque ya nos duele más y nos preguntamos: Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Si yo lo quiero, si yo lo puedo, si yo intercedo, si yo hago un sinnúmero de cosas para que la persona esté bien. Ahora bien, esas acciones no las podemos controlar nosotros. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas situaciones. Y Jesús nos dice en su palabra que Él ha venido a darnos paz y no como la da el mundo. Entonces podemos encontrar en Jesús esa oportunidad, ese descanso, ese desahogo, esa fuente para decirle: Señor, me siento triste. ¿Por qué? Porque somos humanos y si Él nos dio un corazón para sentir, Él sabe que experimentaremos eso. Ahora bien, cuando hablamos de las heridas, suele pasar que muchas veces en nuestra vida vemos que tenemos una herida y no le paramos bolas. Seguimos jugando, trabajando, lo que es. Al final del día, la herida ya está más grande, está infectada, tiene pus y va a ser más difícil tratarla. ¿Qué implica para nuestra vida eso? Que entre más tiempo pasamos obviando, guardando, o quizás pensando que esa herida no está, o que ya eso pasó y no nos importa, va a ser mucho más difícil que sane. No porque Dios no tenga el poder, sino porque a nosotros nos va a costar muchísimo más aceptar que nos dolió. La invitación es ¿cuál? Que aceptemos que Jesús es nuestro sanador, nos acerquemos a Él y nos dispongamos, porque Dios puede hacerlo todo, pero no nos puede dar disposición. De hecho, si vemos en la historia bíblica, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él abrió los mares, les dio una nube que de día les daba sombra y de noche calor, les dio maná, les dio agua. Él hizo todos los milagros habidos y por haber, pero ni aún así tuvo la capacidad de cambiarles a ellos la mentalidad. Por eso fue que la primera generación no entró a Jericó, sino la segunda. Por eso también debemos cuidarnos de esas actitudes, de no ser tercos ni testarudos, sino con humildad ante el Señor, reconocer que algo nos dolió. Eso no nos hace débiles, por el contrario, ante los ojos del Señor nos hace fuertes porque reconocemos que le necesitamos a Él. Dice testículo magullado. Y aquí sí quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes están felizmente casados? Amén, amén. Se devoraron mucho. Amén, amén. Me dejaron preocupado. Amén, amén. Vamos a dar de cuenta que no pasó nada. Voy a volver a preguntar. ¿Quiénes están felizmente casados? Amén, amén, amén. Ahora sí.
Bueno, ¿por qué lo pregunto? Porque ese tema tiene que ver con el área moral y sexual. Y muchas veces los solteros o los jóvenes piensan que con casarse ya la inmoralidad, la pornografía va a desaparecer. Y no, hermanos, están equivocados. Eso nunca va a ser así. De hecho, la palabra nos dice que lo único que nos ayuda en esa área es el dominio propio. Y este viene como consecuencia o fruto del Espíritu Santo. Yo soy de ciudad y los fines de año me iba al campo. Cuando iba con mis primos a cortar leña, yo llegaba, cogía un machete y cortaba el palo más grande. Cuando ellos llegaban, ¿qué me decían? No, ese palo no sirve. Yo, ¿por qué? Porque es que ese palo está verde. Yo, verde. Yo llegaba, lo miraba, carril, nada. Hermano, así pasa muchas veces en nuestra vida. Muchas veces cometemos errores por ignorancia, porque no preguntamos y no lo sabemos. Y cuanto al tema que estamos hablando, los jóvenes muchas veces, hoy en día específicamente, tienen un elemento, que es este. Aquí pueden encontrar desde hacer una bomba hasta videos XXX, que al final del día lo único que van a hacer es acrecentar el vacío que se tiene, porque cuando se recurre a la pornografía, a la lascivia, lo que busca es llenarse un vacío que hay en el interior, un vacío que solo Jesucristo puede llenar. Ahora, cuando hablamos de los casados, esto no implica que ellos no padezcan de esto, sino tristemente no veríamos como hogares cristianos después de muchos años caen en adulterio o él o ella. Y no lo digo por señalar ni acusar, sino porque muchas veces dentro de las relaciones de pareja se cae en el error del costumbrismo. Todo se nos hace paisaje, donde el hombre ya pierde, digamos, esos detalles por la mujer nota eso y eso cambia. Entonces eso hace que la relación que en un principio era todo amor, todo ternura, todo dulzura, la miel se acabe y se convierta en hielo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras relaciones. Y no, de hecho la palabra dice que se casen para que no se quemen. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor entiende que tenemos necesidades. De hecho, el creador del sexo es ¿quién? Entonces, ¿por qué muchas veces para nosotros como iglesia se nos vuelve un tabú hablar de sexo? Es ahí la ironía de la vida. Porque si Dios creó el sexo para el disfrute de la pareja, es ilógico que nosotros, los hijos de Dios, tengamos tabú para hablar de ello. Ahora bien, el matrimonio no solamente él y ella, dan un fruto, sus hijos. Y hoy en día vemos que la sociedad, la tecnología, está bombardeando de una manera muy grande a nuestros jóvenes para hacer una propaganda de un cambio de llantas o una crema dental o simplemente un espejo. Siempre sale una modelo bien bonita, bien organizada. ¿Qué implica esto? Que el mundo quiere llamar la atención de nuestros jóvenes, quiere que sus mentes estén llevadas a lo que el mundo les ofrece. Y es allí como padres que aparte de los consejos también va implícito el ejemplo de llevar una vida íntegra. Saquen esos espacios de confianza con sus hijos y les expliquen acerca de los sentimientos, acerca del sexo y lo que la palabra establece de acuerdo a los parámetros divinos. ¿Por qué lo digo? Porque desde chico mi padre no estuvo, mi madre trabajaba, entonces yo era un adolescente con dudas, con inquietudes, y cuando no tienes a alguien que te resuelva esas dudas mediante los parámetros de Dios, terminas cometiendo errores. Gracias a Dios, Él ha sido muy bueno y me ha guardado, pero vemos hoy en día como consecuencia de una sexualidad incorrecta, embarazos no deseados, enfermedades, digamos, de tipo sexual, y no solo eso. Cuando llega un embarazo hay dos situaciones. Tenemos el bebé, pero ¿cómo está la economía de unos jóvenes que no estaban preparados para eso? Ahora dos, un aborto. Un aborto no solamente deja secuelas físicas por el riesgo de la operación, sino que se ha comprobado científicamente que las mujeres desarrollan traumas. Que si no es por el amor de Dios que
lleguen a sus pies, esos traumas nunca se van a quitar. Entonces tenemos que ser consecuentes de la importancia de la sexualidad en nuestra vida. Para los jóvenes, un consejo. La palabra es muy clara y nos dice que aquel que esté firme, mira que no caiga. Es decir, el hecho porque estemos bien con Dios, Dios a veces permite situaciones donde pasamos por desiertos, como por también lugares donde hay abundancia. Y no estoy hablando solamente de la parte económica, estoy hablando de las áreas de nuestra vida. Por eso es necesario que cultivemos la relación con Dios, y como lo dije ahorita, como fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Cuando nos llegue la oportunidad de ser tentados, digámoslo de esa forma, llenos del Espíritu Santo y del amor por Dios, podamos vencer esa tentación y decirle: Jesús, soy débil, pero aquí estoy porque tú me has guardado. Ahora bien, aquí hay una imagen detrás del velo. En el Israel antiguo vemos que el sumo sacerdote cada año entraba, ofrecía sacrificio por él y por el pueblo. ¿Para qué? Para la justificación de los pecados. Después de que murió el Señor Jesús, se rompió el velo. ¿Qué implica eso para nosotros? Que nosotros no tenemos que esperar cada año, quizás como lo hizo el Cana, Penina o María, los padres de Samuel, cuando en 1 Samuel se nos habla de esto. Nosotros hoy en día, gracias al Señor Jesús, por la fe en Él, en su palabra, entendemos que todos los días podemos acercarnos al santuario, a buscar de Dios, a darle todos los días, a desahogarnos con Él, a contarle qué es lo que nos está pasando, a decirle: Jesús, no estoy de acuerdo con esto, me pasa esto. Es tener esa relación sin faltarle respeto a Dios, porque Él es el soberano, pero sí acercarnos, como nos dice la palabra, como hijos, con ese grado de confianza, con ese grado de intimidad, sin temores, sin dudas, que al decirle a Él lo que nos está pasando, no vamos a recibir una palabra de reproche, sino una palabra de aliento, de motivación, de decirte: yo estoy aquí contigo, y así pases por las aguas, yo voy a estar contigo y no te vas a ahogar, que aunque pases por el fuego no te vas a quemar, simplemente porque yo estoy contigo. Ahora bien, en nuestra comunión con Dios pensemos cuán es bueno hablar con Dios, pero cuando muchas veces en nuestras oraciones se prioriza pedirle algo, creo que no estamos bien enfocados, porque por sí la palabra nos enseña que Dios nos creó con un propósito, que fue darle honra, gloria y alabanza. Es decir, la razón primordial de nuestra vida, de nuestra oración, debe ser reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, y rendirle cada área de nuestras vidas. Él entiende que tenemos necesidades, Él lo sabe, pero Él desea que primero lo busquemos a Él, por quién es, mas no por lo que nos puede dar. Ahora bien, en la historia bíblica antigua, hay algo que pasa: es los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño, es decir, hicieron algo en la presencia del Señor que no debían haber hecho. Y como Dios es un Dios santo, ellos murieron. ¿Qué les quiero decir con eso? Que en nuestro diario vivir a veces tomamos decisiones que Dios no quiere que tomemos, que a nuestro punto de vista pueden parecer muy buenas, pero realmente no lo son, y deberemos asumir las consecuencias. Ahora bien, cuando entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, uno lo lee y uno dice: no, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y está bien, pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos interiorizado que el ser el sumo sacerdote también lo llevó a Él a hacer esa ofrenda perfecta? Es decir, esos momentos de angustia, cuando Él estaba orando, que fue con sus discípulos, y que cuando llegó y los encontró durmiendo, ¿cómo creen que se sentía Jesús? Yo estoy bien triste, y esos van a ser mi apoyo emocional, pero los encuentro durmiendo. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. Estamos pasando por dificultades y nos apoyamos en ciertas personas que creemos nos vayan a ayudar, pero dentro de la soberanía de Dios vemos que no es así.
Dios, ¿por qué permite eso? Porque debemos entender y comprender que nuestro primer sustento siempre será Él, porque Él es el que nos sostiene. Entonces, cuando vemos que Jesús, horas después, fue golpeado, fue discriminado, los soldados romanos le pusieron una corona de espinas. Pónganse por un momento en la parte mental de Jesús. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero él ya estaba recordando. En ese momento había escrito de Isaías, cuando hablaba el siervo sufriente, cuando la palabra nos recuerda que él no solo fue golpeado, robaron sus vestiduras, es decir, esos soldados vieron su desnudez, aún así lo golpearon, se burlaron de él, y sin embargo aún así él no desfalleció. La palabra nos relata que cuando llegaba a la cruz él cayó y hubo un hombre que le ayudó a cargar. Hermanos, si nosotros tomáramos en cuenta que antes de tomar cada decisión pensáramos o recordáramos que el Señor Jesús entregó su vida para salvarnos y rescatarnos, creo que lo pensaríamos muy bien 2 veces, porque recordaríamos que Él nos salvó, sí, que Él sufrió, sí, pero que eso a Él le costó su vida. Y muchas veces vamos por la vida y no pensamos en las consecuencias de lo que hacemos. Sabemos que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo, pero cuando interiorizamos eso, lo pensamos 2 veces. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras decisiones a Jesús le costaron la muerte, a Jesús le costaron el dolor, lágrimas, angustia. Tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones tienen una consecuencia. Amén. Es necesario entender que si bien nuestra vida de consagración o amor o devoción hacia el Señor debe ser una constante, los sacerdotes siempre estaban en todos los periodos de Israel, e igualmente nuestra consagración a Dios debe ser en todo tiempo. No debe depender de nuestra situación económica, no debe depender de nuestras emociones, no debe depender cómo nos va en el trabajo o cómo nos tratan. Nuestra consagración al Señor debe ser total y en todo momento. Para finalizar, quiero que vayamos al libro de Hebreos 4. Dice el capítulo 4, versículo 14 en adelante. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Al preparar el tema, veía que para consagrarse antiguamente ante el Señor eran demasiados requisitos y eran muy pocas las personas, digamos, que podían oficiar como sacerdotes. Es decir, eran muchas las condiciones para que una persona tuviera el privilegio de ello. Y dice, Señor, ¿pero quién va a cumplir con todo esto? Igualmente, como hablamos en la palabra, eso tiene un ejemplo para nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero hermanos, no nos desmotivemos ni desfallezcamos, porque la palabra nos dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Muchas veces podemos estar cansados, podemos estar débiles, podemos querer tirar la toalla, pero en Jesús tenemos esa persona que intercede, y no de cualquier manera, con su sacrificio. De hecho, el Espíritu Santo dice la palabra, que Él intercede por nosotros con deseos ingenibles. Es decir, tanto en Jesús como en el Espíritu Santo tenemos a las personas que interceden ante el Padre, así que no desfallezcamos. Si quizás hoy venimos cojeando,
quizás tenemos algún defecto en nuestros ojos, hablando espiritualmente, si quizás no hemos cuidado nuestra mente, no hemos cuidado nuestras emociones, es necesario que hoy entendamos que tenemos un sumo sacerdote que nos justifica, que nos da la oportunidad cada día de llegar a una comunión con Él, de ser perdonados, de ser restaurados y de nuevamente coger ese impulso para seguir caminando o corriendo la carrera de la fe. Amén. Ese era el corto mensaje que tenía para ustedes, así que quiero que por un momento pensemos en cómo estamos en nuestro nivel de consagración, y si no estamos de la mejor manera, digámosle al Señor: Señor, hoy me encuentro así, 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 pero no me quiero quedar igual, quiero mejorar delante de tus ojos. No sé si Javier o Juan Guillermo me pueden apoyar con el piano, por favor. Hermano, hay que ser conscientes de que si hoy estamos aquí, nuevamente lo reitero para que nunca se nos olvide, porque muchas veces olvidamos lo que nos dice la palabra, y es que nuestra vida, nuestra consagración tiene un precio. Cuando la palabra nos dice en Juan 3:16 que todo lo conocemos de memoria, dice de tal manera, la palabra no dice que Dios nos ama mucho, que Dios nos ama demasiado. La palabra nos dice que esa fue la forma en que Dios nos amó, entregando a su Hijo. Entonces mire que el hecho de que estemos hoy parados aquí es una consecuencia del amor de Dios, y que todo lo que ha movido la salvación de cada uno de nosotros ha sido siempre una constante: el amor de Dios, su fidelidad, el cuidarnos, el protegernos, el darnos una oportunidad cada día, el poder disfrutar de nuestra familia, el poder disfrutar de nuestros hijos, el poder disfrutar de una comunión, de una cercanía con el Señor. Porque el sacerdote, sumo sacerdote, lo hacía cada año, pero nosotros, lo reitero nuevamente, tenemos la oportunidad de hacerlo todos los días y en todo momento. Y quizás podemos llegar desmotivados, cansados, pero Él nos recibe. La palabra nos dice que Él nos da paz. Él no nos espera con palabras de juicio ni con recriminación: oh, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te equivocaste? No, la palabra nos enseña que Él nos ama. Si Él no nos amara, la palabra no estaría escrita y diría: Él nos amó. Pero recordemos fielmente que nuestra vida en Jesús es una vida llamada a ser una vida diferente. Hoy estamos recibiendo una enseñanza, la cual yo asumo como una invitación de parte del Señor a que organicemos nuestros pasos hacia Él, a que organicemos nuestra vida delante de Él, para que Él sea quien dirija nuestra vida. Que es una invitación a vivir una vida íntegra, a ser mejores, no por nuestro ego, ni por lo que digan los demás, sino una vida íntegra como consecuencia del amor, la reverencia que le tenemos a nuestro Salvador y a nuestro Creador. Por un momento entonces oremos para que Dios hable a cada persona y que cada uno identifique qué es lo que debe entregar al Señor para que el Señor obre. Padre Celestial, Tú eres bueno, lo dice tu palabra, y cada día nosotros lo vivimos. El mero hecho de respirar es uno de tus milagros. El poder disfrutar tiempo con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, poder disfrutar de las cosas simples de la vida, es una de las muestras de tu amor, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces nos ha faltado amor, nos ha faltado devoción, nos ha faltado tomar la decisión de vivir consagrados a ti. Quizás porque hemos permitido que algunos pensamientos, que algunos sentimientos o que algunas actitudes nos alejen de ti. Pero hoy, Señor Jesús, venimos a ti como un pueblo unido, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestra culpabilidad, pero reconociendo que es mucho más grande el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho
en nuestra vida, a través del sacrificio en la cruz, a través de entregar su cuerpo, su sangre totalmente para salvarnos y rescatarnos. Gracias, Señor Jesús, porque en ti hay perdón, hay poder, hay restauración. Señor, no queremos salir tal cual llegamos, queremos salir diferentes. Queremos ser hombres y mujeres que vivan una vida real en ti. Hombres y mujeres que expresen tu amor, que expresen tu perdón, Señor. Hombres y mujeres que vivan enamorados de ti. Si quizás, Jesús, hoy no estamos enamorados de ti, enamóranos. Enamóranos, Jesús, de tu presencia, de tu palabra. Ayúdanos a evaluar cada día y reconocer que tú en medio de nuestras circunstancias, tú estás presente. Que tu misericordia, tu favor y tu gracia no se han acabado ni agotado. Por el contrario, tu palabra nos reafirma que son hechas nuevas cada mañana. Por eso, Señor, reconocemos que tu fidelidad va de generación en generación. Señor, yo te pido que tú sanes las heridas de nuestro corazón, que nos convenzas de entregarte aquello que aún nos ha costado hacerlo. Te pido, Señor, que nos ayudes a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestras acciones delante de ti. Te pido que nos ayudes a ser personas estables en tu caminar, Señor Jesús. Te pido que nos ayudes a guardar nuestra área espiritual, nuestra área sexual y moral, Señor Jesús, para honra y gloria de tu nombre. Te pido, Señor Jesús, que tú seas llevándonos de tu mano a un nuevo nivel de amor, de fidelidad y de consagración hacia ti, para que podamos disfrutar y reconocer tu gracia en cada momento. Señor Jesucristo, hoy estamos aquí gracias a tu sacrificio, a tu verdad, a tu bondad. Muchas gracias, Señor Jesús, porque es por tu sacrificio en la cruz, porque es por tu verdad, por tu bondad, Señor Jesús. Y hoy quiero que le digamos a Jesús, gracias, gracias, Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo dar
muestra de tu amor fue entregar tu vida y por eso hoy estamos aquí, para reconocer que te necesitamos y que solo a través de ti nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra consagración a ti hoy ha sido renovado. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y por eso te damos una ofrenda de palmas, Jesús.